Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Que tengan todos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 1997, y que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y nos llene del conocimiento de su programa, y pronto todos seamos transformados. Para esta ocasión quiero leer en San Lucas capítulo 4, verso 14 al 21, donde nos dice así la Escritura. Esto fue luego que Cristo regresó del desierto, en donde estuvo ayunando 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches estuvo ayunando, estuvo sin comer allá en el desierto. Y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta ocasión nuestro tema será la venida del ungido de Dios del día postrero. En esta escritura que hemos tenido, encontramos a Cristo leyendo el pasaje del profeta Isaías, el capítulo 61, donde dice así este pasaje. En el verso 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Pero vean que Cristo en este verso 2 se detuvo en la mitad de este verso y no continuó leyendo: y el día de venganza del Dios nuestro, porque Él vino 2000 años atrás, ungido con el Espíritu Santo, para proclamar, para predicar el año de la buena voluntad de Jehová, correspondiente a la dispensación de la gracia, en donde la misericordia de Dios estaría extendida para la raza humana, y en donde
Cristo llevaría a cabo las 7 etapas o edades de su iglesia, en donde principalmente gentiles entrarían durante esas 7 edades de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles, aunque de vez en cuando han entrado hebreos también como individuos, porque la iglesia del Señor Jesucristo está compuesta por individuos, o sea, que Dios trata con su iglesia, con personas, o sea, como individuos. Con el pueblo hebreo Dios trata con ellos como nación, porque el pueblo hebreo como nación es el pueblo que tiene la bendición de la primogenitura como pueblo, pues es la nación o el pueblo escogido por Dios para Dios morar en medio de él durante el glorioso reino milenial de Cristo, y donde estará el trono del Hijo de David, Jesucristo, que es el trono de David, donde Cristo se sentará. Ahora podemos ver que la primera venida de Cristo fue cumplida en un joven carpintero de Nazaret, pero que había nacido en Belén de Judea, en el cual estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o sea, el ángel del pacto o ángel de Jehová, pues la promesa para el pueblo hebreo relacionada a la venida del Mesías era la venida del ángel del pacto o ángel de Jehová, manifestado en carne humana, pues el profeta Malaquías en el capítulo 3, verso 1, nos dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que Dios envió fue Juan el Bautista. Lo envió delante de él, porque luego Dios vendría en carne humana, en la persona de un joven, el cual vino a ser Jesús de Nazaret. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El ángel del pacto, que es el ángel de Jehová. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y verso 1 en adelante nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién era el verbo? Dios. Dios mismo en su cuerpo teofánico. O sea que Dios se creó un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, un cuerpo en el cual Él habitó, y desde ese cuerpo llevó a cabo toda la creación. Pues Él es el principio de la creación de Dios, tanto en la sexta dimensión como en esta dimensión terrenal en la cual nosotros vivimos. Ahora, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho. Todas las cosas, ¿por quién fueron hechas? Por Él, por el Verbo, que era con Dios y era Dios. Era con Dios porque era el cuerpo de Dios, el cuerpo teofánico de Dios. Y era Dios porque Dios estaba dentro de su cuerpo teofánico. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea que no queda nada fuera de Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién fue el que creó al ser humano? Dios. O sea que el ser humano no surgió de un mono o de otro animal. Adán fue creado por Dios. En él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo, que era con Dios y era Dios. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. O sea, vino preparándole el camino y diciendo: después de mí viene uno, el cual es mayor que yo, porque es o era primero que yo. Viene dando testimonio del Verbo, de la luz, de Cristo en su cuerpo teofánico, el cual vendrá a ser manifestado en un cuerpo de carne también. Y es que Cristo existía antes de nacer aquel cuerpecito de la Virgen María. Claro que sí. Cristo dijo: antes que Abraham fuera, yo soy. Y Abraham deseó ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque Cristo es el Verbo que era con Dios y es el mismo Dios. O sea, el Verbo que era con Dios, el cual se hizo carne y habitó entre nosotros. Él es el creador de toda esa creación divina que se ha llevado a cabo y de la que se está llevando a cabo. Que todavía se está llevando a cabo una creación. Claro que sí. Es la creación nueva, la nueva creación de la cual el primero es nuestro amado Señor Jesucristo. Y así como Cristo llevó a cabo toda la creación desde su cuerpo teofánico, ahora la nueva creación, que son los hijos e hijas de Dios, que por medio de creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo, nacen de nuevo en el reino de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, y así se produce en ellos una nueva creación. Una nueva creación descendiente del segundo Adán, de Jesucristo, el cual ha continuado creando. Él está creando una nueva raza a imagen y semejanza suya. Primero obtenemos su imagen, su espíritu. Su imagen es su teofanía, y por eso obtenemos un cuerpo teofánico, un espíritu teofánico, cuando hemos creído en Cristo y hemos nacido de nuevo.
Luego, tenemos la promesa de recibir un cuerpo eterno, creado por Cristo, para todos los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. O sea, los que han recibido su Espíritu Santo luego de creer en Jesucristo. Y para ellos también está la promesa de un nuevo cuerpo físico, pero glorificado, que es el nuevo cuerpo que los muertos en Cristo recibirán, un cuerpo incorruptible, como nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y verso 49 al 55, en donde los muertos resucitarán en cuerpos incorruptibles y nosotros los que vivimos seremos transformados y entonces tendremos un cuerpo incorruptible también. Eso será un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal para vivir por toda la eternidad. Un cuerpo creado por Cristo, el cual primero nos da un espíritu teofánico en el nuevo nacimiento y luego nos dará un cuerpo glorificado en la obra de la construcción de una nueva creación, una nueva raza, porque ya la raza que comenzó con Adán cayó cuando Adán cayó, y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos fueron destituidos de la gloria de Dios, por tanto, ninguno podía venir en un o con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y luego con un cuerpo físico glorificado. Pero cuando apareció nuestro amado Señor Jesucristo en la escena, Él vino con su cuerpo teofánico dentro del cuerpo físico que nació de la Virgen María. Y eso era nada menos que el Verbo hecho carne. Por eso dice San Juan capítulo 1 verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios, es el mismo Dios con su cuerpo teofánico, el cual se creó un cuerpo físico, el cual nació a través de la Virgen María. Y era nada menos aquel que nació de la Virgen María, el Dios encarnado, o sea, el Verbo que se hizo carne y habitó entre los seres humanos. Bien dijo el profeta Isaías en el capítulo 7 y verso 14, porque aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, o sea, un niño, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con los seres humanos, Dios con el pueblo hebreo, visitando la raza humana para llevar a cabo la obra de redención y comenzar así una nueva creación, una nueva raza descendiente de Dios por medio del segundo Adán, por medio de Jesucristo. Esa obra de creación se ha estado llevando a cabo de Cristo hacia acá,
y continúa siendo llevada a cabo hasta que todos los que han recibido ya su cuerpo teofánico y han muerto, resuciten en cuerpos eternos y estarán con sus cuerpos teofánicos dentro del cuerpo eterno que recibirán, dentro de ese cuerpo glorificado que han de recibir. Esas almas descendientes de Dios tendrán sus cuerpos teofánicos como Cristo y tendrán su cuerpo glorificado como Jesucristo también. Y nosotros los que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados y tendremos nuestro cuerpo glorificado también. Un cuerpo eterno para vivir por toda la eternidad, donde estaremos también con el cuerpo teofánico dentro del cuerpo físico, dentro del cuerpo glorificado que hemos de recibir. Y así seremos y estaremos como nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es como seremos completamente a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Primero recibimos su imagen, o sea, su cuerpo teofánico que Él nos da, porque Él nos da de su Espíritu, por lo tanto nos da de su cuerpo teofánico, y así nos da un espíritu teofánico, un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es el ángel de Jehová que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese ángel del cual Cristo dijo, hablando de estos pequeñitos, sus ángeles ven el rostro de mi Padre cada día. Ese ángel o espíritu teofánico que clama dentro de nosotros a Dios por nuestra redención, o sea, por la transformación de nuestros cuerpos, para habitar en un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal para toda la eternidad. Ahora, en la primera venida de Cristo, se llevó a cabo todo el programa divino correspondiente a la obra de redención en la cruz del Calvario, para abrir el camino al nuevo nacimiento, el cual el día de Pentecostés comenzó con 120 personas y de ahí en adelante han continuado naciendo en el reino de Dios, en el programa de la creación de una nueva raza, millones de seres humanos, pero en estado naciendo en la sexta dimensión. Por eso es que en cuanto al cuerpo físico, hemos continuado con un cuerpo mortal, corruptible y temporal, porque la segunda parte de ese programa de redención se cumple en el día postrero, en la segunda venida de Cristo, en donde son llamados y juntados con la gran voz de trompeta todos los escogidos de Dios para recibir la fe, para ser transformados y raptados, y los muertos en Cristo ser resucitados en el día postrero. Pues es para el día postrero que esta promesa
se convertirá en una realidad en y para la iglesia del Señor Jesucristo, para los nacidos de nuevo que han partido y para los que están viviendo en el presente y para los que nacerán en el reino de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en este día postrero, o sea, para también los que faltan de nacer de nuevo. Ahora, siendo este un programa de creación, podemos ver que es en el día postrero, vean, para la creación del nuevo cuerpo teofánico de la sexta dimensión. En el programa divino han transcurrido ya 2000 años, más lo que va del día postrero, porque los días postreros son 3 milenios y ya van 2 milenios, y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya ha comenzado el séptimo milenio, que es el tercer milenio de los 3 milenios postreros. Y es en el día postrero, o sea, séptimo milenio, en donde todos los escogidos de Dios serán completados, o sea, se completará el número de la iglesia del Señor Jesucristo, y es ese el tiempo en que los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados luego que los muertos en Cristo hayan resucitado. Ahora podemos ver que para la creación del cuerpo teofánico o espíritu teofánico de cada escogido de Dios ya han transcurrido 2000 años, más lo que va del séptimo milenio. Pero para la creación del nuevo cuerpo físico y glorificado no se necesitarán 2000 años, sino que en el día postrero, en el séptimo milenio, en cierto tiempo del día postrero, en un corto lapso de tiempo, se llevará a cabo la creación del nuevo cuerpo que hemos de tener para toda la eternidad. Primero, hemos tenido que recibir la palabra para convertirnos en la palabra, o sea, para tener un cuerpo teofánico, el cuerpo de la palabra. Y ya teniendo el cuerpo de la palabra, estamos como estaba Cristo antes de tener el cuerpo físico. Ya teniendo el Espíritu de Cristo, que es el cuerpo teofánico, ya estamos como Cristo estaba antes de nacer aquel cuerpecito de la Virgen María. O sea que ya tenemos el cuerpo teofánico al creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo. Pero nos falta el cuerpo eterno, el cual Él nos dará en este día postrero, para ser completamente a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, y estar en pie sobre este planeta Tierra, una nueva raza con su cuerpo físico y glorificado que Cristo ha prometido, para ser esa nueva raza manifestada aquí en la tierra
en el día postrero. Será la primera ocasión en que habrá sobre la tierra personas a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque será la reproducción en forma multiplicada del Hijo del Hombre de Jesucristo, el grano de trigo que fue sembrado en tierra, el cual dijo que si caía en tierra, si moría y caía en tierra, o caía en tierra y moría, mucho fruto llevaría. Y ese mucho fruto es muchos hijos e hijas de Dios, a imagen y semejanza de Jesucristo, para ser manifestados en el día postrero, en el tiempo de la siega, o sea, el tiempo de la cosecha de los hijos del reino, que es la cosecha del trigo. Él, para el día postrero, estará llevando a cabo la obra correspondiente al día postrero. En San Mateo capítulo 3, verso 10 al 12, nos dice el profeta Juan el Bautista. Vamos a ver, vamos a comenzar un poquito antes. Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el Jordán, dice, verso 5 en adelante, y salían a él y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aún de aquellas personas que estaban siendo bautizadas por Juan, Dios podía levantar hijos a Abraham. O sea que no eran piedras literales de las cuales Juan les hablaba, sino de las personas que venían a él, aunque las podía tipificar en piedras literales también. Pero así como Cristo es la piedra del ángulo que los edificadores desecharon, los hijos e hijas de Dios son piedras vivas, llamadas y juntadas en la casa de Dios para formar la iglesia del Señor Jesucristo. Sigue diciendo Juan el Bautista: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿De quién está hablando aquí? No está hablando tampoco de árboles literales, sino está hablando de seres humanos, pero los está tipificando en los árboles, porque su mensaje, vean ustedes, aquí es un mensaje tipológico. Dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cristo también dijo en San Mateo capítulo 15, verso 13: toda planta que no plantó, o sea que no sembró mi Padre Celestial, será desarraigada y echada ¿dónde? En el fuego. Toda planta que no sembró, vamos a ver,
Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. ¿Y dónde será echada? Será echada en el fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La primera venida de Cristo, podemos ver que produciría el camino, produciría el programa para las personas poder obtener su cuerpo teofánico, o sea, para las personas poder obtener el perdón de sus pecados por medio de Cristo y en su nombre, y ser limpios de todo pecado por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y ser preparados para recibir su espíritu, o sea, su cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador en su mano está, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora podemos ver aquí que en el mensaje de Juan está mostrado todo el programa que Cristo llevaría a cabo. Aquí muestra que Cristo los bautizaría con Espíritu Santo y fuego, lo cual fue cumplido el día de Pentecostés, y de ahí hacia acá ha estado bautizando con Espíritu Santo y fuego. Y también dice que limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y es en cantidad que los que han sido trigo potencialmente han sido colocados en el cuerpo místico de Cristo, pero no estuvieron manifestados como trigo, porque todavía en la planta de trigo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, todavía no se había llegado al tiempo final. Y es para el tiempo final en donde el trigo estará en la cúspide de la planta de trigo, o sea, en la edad de la piedra angular, para ahí madurar a medida que el sol le da con su palabra, con su mensaje, con su luz, y madura, el trigo madura a los hijos e hijas de Dios. Y dice que la paja será quemada en fuego, pero el trigo será recogido en el alfolí de Dios. Por eso es que recibiremos la transformación de nuestros cuerpos. Los muertos en Cristo recibirán la resurrección en cuerpos eternos, y estaremos aquí en la tierra de 30, 40 días en ese cuerpo nuevo, y después nos iremos a la cena de las bodas del Cordero con nuestro Señor Jesucristo para recibir los galardones conforme a las labores que hemos realizado en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad que nos ha tocado vivir, como también así será para los que vivieron en otras edades. Pero la paja será quemada en el fuego durante la gran tribulación, donde serán echados en el horno de fuego, y donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, para poderse cumplir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra y el rapto, y luego la gran tribulación donde la paja y la cizaña también será quemada en el fuego, se requiere la segunda venida de Cristo. Es en la segunda venida de Cristo en donde el programa de reclamo
de Cristo como el león de la tribu de Judá es realizado, y en donde se anuncia, o sea, se predica el día de venganza del Dios nuestro, y se consuela también a los enlutados. Se consuela a los enlutados, o sea, a los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero, dándoles a conocer que pronto los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados, y en lugar de un cuerpo mortal y corruptible como el que tenemos, recibiremos un cuerpo inmortal. Dice, y a ordenar a los afligidos de Sión. ¿Quiénes son los afligidos de Sión? Los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Se les dé gloria en lugar de ceniza. O sea, se les dará un cuerpo glorificado, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Ahora podemos ver que para el día postrero, en donde se estará predicando el día de venganza del Dios nuestro, también se estará predicando el mensaje de consuelo para todos los hijos de Dios, los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. O sea que todo lo que se perdió durante todo este tiempo pasado y todo lo que ha estado arruinado será restaurado en la restauración de todas las cosas, porque los hijos de Dios, los miembros del cuerpo místico de Cristo, serán restaurados a todo lo que perdió Adán en la caída. Por eso es que el título de propiedad del libro de los 7 sellos es tomado por Cristo en el cielo, el cual está sentado en el trono de Dios. Dios, sentado en su trono, tiene en su diestra ese título de propiedad. Pero Cristo, el cual en su primera medida es el Cordero de Dios, ha sido el Cordero de Dios, y en su segunda medida es el león de la tribu de Judá, encontramos que el anciano le dice a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus 7 sellos. Cuando Juan miró, vio un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Eso está en Apocalipsis capítulo 5. Ahí Cristo, que es el Cordero de Dios, en su primera venida, ahora el anciano lo presenta como el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá, ese simbolismo corresponde a la segunda venida de Cristo. Por eso es que luego que Cristo toma el libro, el título de propiedad del libro de los 7 sellos, y lo abre en el cielo, luego en Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 11, desciende en una nube, envuelto en una nube, y viene con el librito abierto en su mano, el librito de los 7 sellos,
Y ese librito o libro, el cual ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía tomar, ni siquiera leer, ni siquiera mirar, ahora lo trae a la tierra y lo entrega a un hombre. Esto es para el día postrero, en donde habrá un hombre en la tierra, el cual fue representado en Juan el apóstol allí, y ese hombre recibirá ese título de propiedad. Juan, siendo el que estaba representando a la iglesia del Señor Jesucristo con sus mensajeros, está representando a la iglesia del Señor, pasando por sus diferentes etapas hasta llegar al día postrero. Porque la iglesia llega al día postrero, por lo tanto Juan representó a la iglesia con sus mensajeros de las diferentes etapas o edades hasta la etapa del día postrero de la iglesia del Señor Jesucristo, con el ángel mensajero del Señor Jesucristo en su iglesia en el día postrero. Y para el día postrero es que el título de propiedad regresa a la tierra y Cristo lo entrega a un hombre, o sea, al profeta mensajero que esté en la iglesia del Señor Jesucristo, como el ángel mensajero del Señor Jesucristo, para así Cristo llevar a cabo la restauración de todas las cosas, para restaurar a su iglesia a la vida eterna con un cuerpo eterno, tanto a los que partieron en el pasado como a los que están viviendo en el presente en cuerpos mortales, pero que están ya en el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y si alguno falta por llegar, tiene que llegar para completarse el número de los escogidos de Dios. Y bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo para el día postrero en la iglesia del Señor Jesucristo, están sellados los escogidos del día postrero de la iglesia del Señor Jesucristo y también los escogidos del pueblo hebreo. Por eso es que bajo ese ministerio del ángel del Señor Jesucristo es que surgen, aparecen manifestados los miembros del cuerpo místico de Cristo del día postrero y también los 144,000 hebreos que pronto serán llamados, juntados y sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y serán colocados en la cima, o sea, en la cúspide del monte de Sion, o sea, en la edad de la piedra angular. ¿Y por qué en la cúspide, en la edad de la piedra angular? Porque ya las demás edades han pasado. Y no puede ser colocado un grupo de creyentes en Cristo en una edad que ya pasó en este tiempo final. Pues los que aparezcan en este tiempo final tienen que ser colocados en la edad correspondiente al día postrero, que es la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo del templo espiritual de nuestro amado Señor Jesucristo, bajo el ministerio de Jesucristo en Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, a través del ungido con el Espíritu Santo para el día postrero. Ahora, en Apocalipsis capítulo 7, nos dice el verso 2, del verso 2 en adelante: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados; de la tribu de Rubén, 12,000 sellados; de la tribu de Gad, 12,000 sellados. Aquí podemos ver que son 144,000 escogidos de Dios del pueblo hebreo, 12,000 de cada tribu, los cuales en el día postrero serán llamados y juntados por
el ángel del Señor Jesucristo que viene con el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el sello del Dios vivo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. San Pablo decía en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en Efesios capítulo 1, verso 12 al 14, nos dice que hemos recibido las arras de nuestra salvación, que es el Espíritu Santo. Dice así, en él también, capítulo 1, verso 13 al 14 de Efesios, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio del reino, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con qué hemos sido sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, que es que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hemos recibido las arras, o sea, hemos recibido nuestro cuerpo teofánico, pero nos falta el cuerpo físico y glorificado que Él ha prometido. Y así es como para el día postrero recibiremos la plenitud de Dios. Ahora, para esto se requiere que, así como en el tiempo pasado, para obtener las primicias, o sea, obtener el cuerpo teofánico, se requirió la venida del ungido de Dios con el Espíritu de Dios en él, la venida del ángel del pacto manifestado en carne humana, la venida del Verbo, que era con Dios y era Dios, la venida del Verbo hecho carne entre los seres humanos como el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y quitando el pecado del mundo. Ahora para el día posterior se requiere la venida del ungido de Dios, del ungido de Dios con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ungido por Cristo en su alma, para en el día posterior Cristo a través de él manifestarse y a su iglesia y llamar a sus escogidos con gran voz de trompeta, juntarlos en su iglesia, en la parte de arriba de su iglesia, o sea, en la parte más alta, en la cúspide de su iglesia, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino, y darles la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en su obra de reclamo para nuestra transformación, para los que estamos vivos, y para la resurrección de los muertos en Cristo. Y los que estarán viendo la venida de Cristo en el Espíritu Santo, en su ungido, estarán siendo preparados para ser transformados y raptados, porque tendrán la revelación para recibir la transformación, para recibir el nuevo cuerpo que Él ha prometido. ¿Cómo? Ver, o sea, entender la primera venida de Cristo en carne humana, en la persona de Jesús de Nazaret. Eso nos dio la fe para recibir el Espíritu Santo, o sea, para recibir el nuevo nacimiento,
que es el bautismo del Espíritu Santo, en donde nacemos de nuevo, nacemos en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y vean ustedes, se ha requerido ver al ungido de Dios con el Espíritu Santo en su primera venida para poderse operar el nuevo nacimiento, poderse operar el milagro de la creación del nuevo cuerpo teofánico, la creación de esa nueva raza que es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es la nueva raza que Cristo ha estado creando. Es por creación de Dios. Algunas personas piensan, ha sido algo muy triste que Cristo no haya tenido hijos cuando Él vino a la tierra. Pero miren, Jesucristo es la persona que más hijos ha tenido y todavía está teniendo. Más y más hijos, que son los miembros de su cuerpo místico de creyentes, son los miembros de su iglesia. Lo que sucede es que Él no vino a tener hijos por medio de una mujer, sino por medio de creación divina, para vida eterna. Si hubiera tenido hijos por medio de la unión con una mujer, serían hijos mortales. Pero al tener hijos por medio de creación divina, para aquellos que creen en Él, los cuales reciben su Espíritu Santo, son hijos para vida eterna y con vida eterna. Bien dijo Cristo en San Juan, capítulo 6, verso 40, y esta es de la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. También Cristo dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Ha entrado al programa de creación divina y ya tiene vida eterna porque recibió su cuerpo teofánico, recibió el Espíritu Santo de Dios. Y ahora ha comenzado en una nueva creación, una nueva creación con vida eterna. Y por eso es que el cuerpo teofánico, la teofanía, el verbo, la palabra, tiene que hacerse carne y tiene que en el día postrero obtener un cuerpo de carne glorificado, eterno, el cual Cristo ha prometido para ese cuerpo teofánico que hemos recibido. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo glorificado, ya estaremos completamente a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo, con vida eterna también en el cuerpo físico, porque será un cuerpo eterno, un cuerpo glorificado. Y así estará nuestro cuerpo teofánico en carne humana, pero celestial. O sea, un cuerpo celestial o un cuerpo glorificado con vida eterna también. Nuestro cuerpo teofánico obrará en el día postrero. Nuestras teofanías obrarán para nuestra transformación
del cuerpo que tenemos en la actualidad. Por eso se requiere para el día postrero que se cumpla la segunda parte del verso 2 del capítulo 61 de Isaías y se esté predicando en la tierra el día de venganza del Dios nuestro por un hombre, un profeta ungido con el Espíritu de Dios, y que puedan todos verlo predicando ese mensaje ungido con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, en el día postrero, y que en su mensaje, que es el mensaje del Evangelio del Reino, también esté predicando palabras o un mensaje de consuelo para todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y si San Pablo dijo en su carta a la iglesia de Tesalónica, los tesalonicenses, si él dijo en el capítulo 4 y verso 14 en adelante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Para quién es la promesa aquí de ser transformados? Para los que han quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a ser transformados nosotros y después la resurrección de los muertos ocurrirá, sino que primero ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y después nosotros seremos transformados. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ya no con voz de uno de los ángeles de las 7 edades de la iglesia, sino con voz de arcángel. Y cuando nos habla de voz de arcángel, eso nos habla con un mensaje de Cristo a través de un profeta mensajero dispensacional. Eso es con voz de arcángel. Y eso es nada menos que con el mensaje del Evangelio del Reino a través del mensajero ungido con el Espíritu Santo para la dispensación del reino, dando el mensaje final. Y con trompeta de Dios, con esa trompeta final, o sea, con el mensaje final de Cristo, porque la voz de trompeta o gran voz de trompeta es la voz de Cristo en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. La voz de Cristo dándonos su mensaje final, el Evangelio del Reino, con el cual nos dará a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero, dándonos a conocer el misterio del séptimo sello, o sea, el misterio de la venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su obra de reclamo en el día postrero, para así reclamar todo lo que redimió con su sangre preciosa y
restaurar a su iglesia, a los miembros de su cuerpo místico de creyentes, restaurarlos a la vida eterna con un cuerpo eterno y restaurarle todo lo que perdió Adán allá en la caída. Para esa restauración es que la venida de Cristo en el día postrero está prometida para ser cumplida. Y es como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Sigue diciendo: y con trompeta de Dios descenderá del cielo. En Apocalipsis capítulo 10, desciende del cielo. Y desciende del cielo y clama como cuando ruge un león. Y 7 truenos emiten su voz. Esos 7 truenos es el mensaje del Evangelio del Reino. Es la gran voz de trompeta revelando el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora podemos ver que los que hayamos quedado, cuando los muertos en Cristo sean resucitados, los que hayamos quedado del cuerpo místico de Cristo, seremos transformados. O sea, los que hayamos quedado sin ver muerte, cuando los muertos en Cristo resuciten, los que estén vivos en ese tiempo, seremos transformados los que estemos vivos. ¿Y qué sucederá? Luego de estar de 30 a 40 días aquí, como Cristo, cuando resucitó, y resucitaron con él los santos del Antiguo Testamento, los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo del Antiguo Testamento, Cristo con ellos estuvo en la tierra unos 40 días. Ya Cristo resucitado y ellos también resucitados. Y después ascendió al cielo. Para esos días, grandes cosas sucedieron y Cristo estuvo revelándose a sus discípulos y estuvo predicándoles, enseñándoles, hablándoles acerca del reino de Dios, y estuvo también llevando a cabo maravillas y señales en medio de ellos. Y durante esos 30 o 40 días, grandes cosas estarán sucediendo y será, vamos a decir, en la dedicación del templo espiritual de Cristo. Y así como hubo un tiempo en que el tabernáculo que Moisés edificó fue dedicado a Dios y la gloria de Dios fue manifestada en ese templo, y entró en el lugar santísimo de ese templo y habitó allí Dios en esa columna de fuego. Luego también en el templo que hizo Salomón, cuando fue dedicado, hubo una gran fiesta y hubo una manifestación grande de parte de Dios. Dios en la columna de fuego entró a ese templo y pasó al lugar santísimo de ese templo, y hubo una gran fiesta en medio del pueblo hebreo, y duró la fiesta unos cuantos días. Y ahora podemos ver que en la dedicación del templo espiritual de Cristo, en el día postrero, cuando todos ya estemos transformados
cuando ya todos tengamos el nuevo cuerpo, ahí será la dedicación del templo de Jesucristo a Dios, para morar a Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y habrá una manifestación grande de parte de Dios por unos 30 a 40 días, en donde la gloria de Dios será vista en su iglesia y será vista hasta por el pueblo hebreo. Ellos no tienen un templo literal para ver la gloria de Dios manifestada en ese templo literal, porque fue destruido. Pero Cristo tiene un templo para que la gloria de Dios sea manifestada en ese templo en toda su plenitud. Y ese templo es su iglesia, redimida por la sangre de Cristo, la cual ha estado siendo formada, y en la actualidad hemos llegado a la parte final, a la etapa final de la construcción de ese templo espiritual, para en el día postrero ser dedicado a ese templo espiritual a Dios, para morada de Dios en Espíritu Santo en toda su plenitud. Y Dios morará en personas perfectas, pertenecientes a esa nueva raza, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como hubo uno perfecto aquí en la tierra 2000 años atrás, donde Dios moraba en toda su plenitud, habrá millones en la tierra en el día postrero que serán transformados y Dios morará en toda su plenitud en ellos. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y Dios morará en ellos en toda su plenitud también. Dios morará en toda su plenitud en los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo en el día postrero. Luego del Señor Jesucristo, nadie ha tenido la plenitud del Espíritu de Dios, pero todos la tendremos en el día postrero. Todos la tendremos cuando seamos transformados, los que vivimos, luego que los muertos en Cristo hayan resucitado. Ahora, para que todo esto ocurra, encontramos que Dios tendrá sobre la tierra al ungido, a su ungido, con el Espíritu Santo en el día postrero. Y ese ungido que vendrá con el Espíritu Santo en el día postrero será el ángel del Señor Jesucristo, y por eso es que lo que Cristo prometió en Apocalipsis capítulo 4, con esa voz de trompeta cuando dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, siendo que la voz de trompeta o gran voz de trompeta es la voz de Cristo hablando en el día del Señor. En Apocalipsis capítulo 22, verso 6, por medio de su ángel mensajero, Cristo estará hablando con esa gran voz de trompeta y estará dándole a conocer a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Por eso dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién dice que ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que él dijo que daría a conocer. ¿Y por qué las da a conocer por medio de su ángel mensajero?
porque su ángel mensajero estará Jesucristo en Espíritu Santo manifestado. Estará velado y revelado por medio de su ángel mensajero, dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y por eso es que también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, dice Cristo mismo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Él envía a su ángel mensajero a su iglesia para darle a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, porque este ángel mensajero es el ungido de Dios del día postrero y para el día postrero. Es el ungido de Dios con el Espíritu Santo, prometido para ser manifestado, para venir en el día postrero. La venida del ungido de Dios del día postrero dará cumplimiento a las grandes promesas divinas correspondientes al día postrero, porque estará ungido con el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que estaba en Jesucristo estará en su ángel mensajero, dándonos a conocer estas cosas, y estará así llamándonos y juntándonos en su iglesia en la edad de la piedra angular, y estará así preparándonos para ser transformados y raptados. Estará dándonos a conocer el misterio más grande de todos los misterios de Dios, el misterio de la venida de Cristo en el día postrero, que es el misterio del séptimo sello, que causó silencio en el cielo por media hora casi, cuando fue abierto en el cielo en Apocalipsis capítulo 8 y verso 1. Ese es el misterio del cual Cristo dijo que nadie conocía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni los ángeles tampoco conocían este misterio. Nadie lo conocía, porque sería un misterio que sería revelado en el día postrero. Él dijo: ni aún el Hijo sabe cuándo será, porque este misterio no había sido abierto, por lo tanto estaba en la mente de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo también a Juan el Bautista y a Jesucristo y a los apóstoles, a Jesucristo y a los apóstoles en el Nuevo Testamento, y a los 7 ángeles mensajeros en el Nuevo Testamento, todos ellos dieron testimonio en términos proféticos de la segunda venida de Cristo, de la venida del Verbo para el día postrero. El libro del Apocalipsis contiene grandes profecías relacionadas a la segunda venida de Cristo. Tiene grandes profecías relacionadas a la venida del Verbo para el día postrero. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí nos presenta el capítulo 19 del libro del Apocalipsis la venida del Verbo para el día postrero. Cuando el Verbo vino 2000 años atrás, era el Verbo hecho carne,
en la persona de Jesús de Nazaret, aquel joven carpintero que se crió en Nazaret, aunque había nacido en Belén de Judea. En él estaba el Verbo, la palabra hecha carne. Estaba la teofanía de Dios hecha carne. Y aquí, en Apocalipsis capítulo 19, tenemos la promesa de la venida nuevamente del Verbo, de la palabra, para ser manifestado en carne humana nuevamente. Por eso, el precursor de la segunda venida de Cristo dijo, en la página 256 del libro de los sellos, en español, cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Está citando Apocalipsis 19. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. La palabra de Dios será encarnada en un hombre nuevamente en el día postrero. Ese hombre será el ungido de Dios con el Espíritu de Dios. Ese hombre será el ángel del Señor Jesucristo, que vendrá dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque Él será el ungido de Dios con el Espíritu de Dios, en donde el Verbo estará hecho carne en el día postrero, en el cumplimiento de la promesa de la venida del Verbo en carne humana para el día postrero. Y con la venida del Verbo en el día postrero vendrán las grandes bendiciones de Cristo para su iglesia en el día postrero, para ser restaurados a la vida eterna con cuerpo eterno, y así ser todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso es la venida del ungido de Dios en el día postrero, para Cristo por medio de Él velarse y revelarse a su iglesia y traer las bendiciones que Él ha prometido para su iglesia, para el día postrero. Pero ese ungido con el Espíritu de Dios para el día postrero no será el Señor Jesucristo, pero Jesucristo en el Espíritu Santo estará en Él, revelándose a través de Él y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así ser llamados, juntados y sellados en el reino de Dios, y luego ser transformados conforme a la promesa divina. Y así recibir esa semejanza de Cristo y tener el cuerpo eterno como nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que para el día postrero la venida del ungido será convertida en una realidad. En Apocalipsis capítulo 7 podemos ver que es el ángel que viene con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo. Ese ángel con el sello del Dios vivo es el ungido con el Espíritu Santo en el día postrero, para por medio de él, Cristo en Espíritu Santo, dar a conocer a su iglesia las cosas que han de suceder pronto y después darlas a conocer al pueblo hebreo. El ungido del día postrero. Vean ustedes que estamos viviendo en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo, porque aquel fue el tiempo de la venida del ungido con el Espíritu Santo prometido para aquel tiempo, en donde el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es el mismo Dios, estaba manifestado en carne humana. Y para el día postrero habrá otra manifestación de Dios en carne humana, en el ungido de Dios con el Espíritu Santo,
conforme a la promesa divina. Y eso será la venida del Verbo en carne humana, en la carne del ángel mensajero del Señor Jesucristo. Ese es el misterio más grande que Dios tenía en su mente y que no lo había revelado en otras edades o en otras dispensaciones, porque esa sería la revelación correspondiente al día postrero, para la dispensación del reino, para la iglesia del Señor Jesucristo, para los muertos en Cristo ser resucitados y nosotros los que vivimos ser transformados, porque toda la creación está esperando la manifestación de los hijos e hijas de Dios en cuerpos eternos. Están esperando la manifestación de la nueva creación con cuerpos eternos, en donde Dios habitará en toda su plenitud, en ellos, en esa nueva creación, en esa nueva raza, en el día postrero. Por eso es tan importante la venida del ungido de Dios en el día postrero. Ungido de Dios que estará dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, pero no por sí mismo, sino por medio del Espíritu de Jesucristo que estará en él. Y estará predicando el día de venganza del Dios nuestro. O sea que estará dando a conocer el tiempo de la gran tribulación que ha de venir sobre la tierra, en donde los malos serán quemados, como dice el profeta Malaquías en el capítulo 4 y verso 1. He aquí viene el día grande y terrible de Jehová, dice el capítulo 4 de Malaquías. Ese día grande y terrible de Jehová, que es como un horno. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá, los abrazará, o sea, los quemará. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ese fuego es fuego atómico que se va a desatar sobre la tierra. Habrá también fuego volcánico, y ese fuego atómico va a desatar más fuego, porque hay cosas en este planeta Tierra que con el fuego se incendian, como la gasolina y como el gas fluido o propano que se usa para cocinar, el cual en grandes ciudades está almacenado en grandes depósitos y también está distribuido por medio de tuberías también a diferentes sectores de diferentes ciudades, y todo eso es explosivo. Por lo tanto, o sea, el fuego atómico va a causar un gran fuego que quemará la cizaña, y será preparado así todo el terreno para el glorioso reino milenial de Cristo. Así es que la promesa, vean ustedes, para los escogidos es de grandes bendiciones. Para la cizaña, para los malos, es de fuego atómico. Y ya lo tienen almacenado y no se pueden separar de él. No se pueden deshacer de ese fuego atómico que tienen almacenado. Y si alguna nación se aparta de ese fuego atómico que tienen almacenado,
O sea, se desliga de ese fuego atómico, de esas bombas que tienen, corre el riesgo de que otra nación que tiene fuego atómico las ataque y las destruya y las conquiste. Así es que se quedan con su fuego atómico almacenado, aunque puedan eliminar un poquito del que tienen, pero se tienen que quedar con él porque es el fuego que los va a consumir. Eso es lo que está prometido. Nadie sabía cómo sería ese día ardiente como un horno, y ahora sí sabemos que es con fuego atómico. Ahora podemos ver el tiempo en que estamos, podemos ver que el fuego ya está almacenado, podemos ver que caerá del cielo, porque eso lo tienen preparado para dispararlo por los cohetes con cabezas nucleares y todas esas cosas. Así es que no hay ningún problema. Lloverá fuego del cielo, como está prometido, y también de la tierra saldrá. ¿Por qué? Porque también está almacenado en la tierra, y también de los volcanes saldrá, porque del centro de la tierra saldrán los volcanes echando lava volcánica y fuego para cubrir la tierra con ceniza volcánica y renovar así la tierra para el glorioso reino milenial. O sea que durante la gran tribulación va a ser abonada la tierra, va a ser abonada para el glorioso reino milenial. Y miren, en el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin, encontramos que tomaban los cuerpos de los hebreos, cuando los mataban, los quemaban y también los usaban de abono. Y ahora miren cómo Dios va a revertir eso que le hicieron al pueblo hebreo y también al cristianismo. Y ahora, de abono, si es que va a servir de abono, pues miren quiénes van a ser los que servirán de abono, aunque con la ceniza volcánica es suficiente abono para la tierra que tendremos en el reino milenial. Pero si se necesita un poquito más, las cenizas de los malos serán de abono para la nueva tierra, la tierra que será restaurada. Es que está hecha la promesa: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Y lo que dice, y el que a espada, o sea, a hierro mata, a hierro morirá. O sea que lo que se hizo en contra de los hebreos y en contra de la iglesia del Señor Jesucristo en tiempos pasados, y lo que se hará en este tiempo final, será revertido en forma multiplicada sobre aquellos que lo han hecho, sobre aquellas naciones, pueblos y lenguas. Así es que podemos ver que Cristo también nos dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y eso es para ser pagado en el día de venganza del Dios nuestro. Y ese día de venganza del Dios nuestro es para ser cumplido en el día postrero, durante la gran tribulación. Ahí es donde la venganza de nuestro Dios será manifestada. Desde 1962 o 63, cuando prediqué el primer mensaje, estuve predicando acerca
de la gran tribulación que ha de venir. Y ahora comprendo por qué tenía que predicar acerca del juicio divino que iba a venir. En el primer mensaje que prediqué. Y he continuado predicando acerca del día de venganza de nuestro Dios. He continuado predicando acerca del juicio divino que vendrá durante la gran tribulación, durante todos estos años, del 62 o 63, hasta la fecha. Y continuaré predicando sobre el día de venganza de nuestro Dios, porque esa es una parte muy importante del mensaje que Dios me ha dado para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular. Y para la iglesia del Señor Jesucristo, estaré dándole a conocer las bendiciones de Dios que Él tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Ahora podemos ver que a la iglesia del Señor Jesucristo le esperan grandes bendiciones del cielo en este día postrero. Al mundo le esperan grandes juicios divinos que van a ser derramados sobre la tierra durante el tiempo de la gran tribulación, y son inevitables. Pero las bendiciones de Dios para su iglesia también son inevitables. Así es que lo que Él ha dicho para el mundo se va a cumplir, y lo que Él ha dicho para su iglesia también se va a cumplir. Por eso es que, para darnos a conocer estas cosas que deben suceder pronto, tenemos la promesa de la venida del ungido de Dios en el día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Estamos viviendo, como les dije, un tiempo paralelo al de nuestro amado Señor Jesucristo 2000 años atrás, donde apareció el ungido con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, predicando el año de la buena voluntad de Jehová. Pero para el día postrero ungido por el Espíritu y con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, con el Espíritu de Cristo, estaré predicando el día de venganza del Dios nuestro para el mundo, pero estará consolando a la iglesia del Señor Jesucristo, pues le estará revelando el misterio de la venida de Cristo y su obra de reclamo en el día postrero, y le estará mostrando que de un momento a otro en el día postrero los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer bajo este tema la venida del ungido de Dios del día postrero, todas estas cosas que deben suceder en el día postrero, para que así todos recibamos las bendiciones de Dios, recibiendo al ungido de Dios con el Espíritu Santo en el día postrero. Ahí es donde viene el Espíritu de Cristo velado y revelado, dándonos a conocer todas estas cosas y preparándonos para ser transformados y raptados. Ahí es donde viene la bendición de Cristo para su iglesia en el día postrero y también para el pueblo hebreo. Por eso es tan importante ver, entender nuestro tema de esta ocasión: la venida del ungido de Dios en el día postrero. Porque en la venida del ungido de Dios en el día postrero es donde vendrá el Espíritu Santo, porque viene ungido con el Espíritu Santo. Ahí es donde viene Cristo en el Espíritu Santo, velado y revelado en y a su iglesia,
dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y así preparándonos para nuestra transformación. Para así, con la obra que hizo Dios en Espíritu Santo manifestado en carne humana en la persona de Jesús, produjo la obra de redención y abrió el camino para el nuevo nacimiento, para obtener el cuerpo teofánico cada uno de los escogidos de Dios, para el día postrero con la obra de Cristo como león de la tribu de Judá. Abrirá el camino para obtener el nuevo cuerpo físico y glorificado que Él ha prometido para cada uno de los miembros de su cuerpo místico de creyentes. Por eso es tan importante ver y recibir la venida del ungido de Dios del día postrero, porque el que recibe al enviado de Dios, de Jesucristo, estará recibiendo a Jesucristo en el día postrero. Y el que lo rechace, pues estará rechazando al que lo envió. El que lo reciba, estará recibiendo al que lo envió. Porque el que lo envía, viene, ¿dónde? En el enviado. Así como cuando apareció Cristo 2000 años atrás, ¿dónde? ¿Quién lo envió? Cristo dijo que fue el Padre, Dios. Y cuando le preguntan o le dicen a Jesús, Felipe le dice, muéstranos al Padre, nos basta. Jesús dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Dónde estaba el Padre? ¿Dónde estaba el que lo envió? Dentro del enviado. Ahí es donde viene el que lo ha enviado. ¿Viene dónde? Dentro del que lo envió. Así es como también está prometida la venida de Cristo en Espíritu Santo en el día postrero. En el enviado de Cristo vendrá el que lo envió manifestado, velado y revelado a través de su enviado. Y vendrá por medio de él dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Por eso San Juan, el apóstol, quiso adorar los pies del ángel del Señor Jesucristo, a los pies del enviado de Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel. ¿Quién es el enviado de Jesucristo? Su ángel mensajero. ¿Y dónde estará Jesús? ¿Dónde estará Jesucristo en Espíritu Santo? En su enviado, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Pero su ángel mensajero no será el Señor Jesucristo, pero Jesucristo estará velado y revelado en su ángel mensajero. Porque ese es el ungido de Dios para el día postrero. Es el ungido de Dios para el día postrero, enviado por nuestro amado Señor Jesucristo. Y si es Cristo el que lo dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel, ¿quién va a decir que no es así? Todos tenemos que decir, Señor Jesucristo, amén. Que podamos ver a tu enviado, a tu ángel mensajero en este día postrero, porque a través de él tú estarás velado en carne humana y revelado a través de carne humana, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, y estarás preparándonos para nuestra transformación. Así es como estaremos escuchando tu gran voz de trompeta en este día postrero, y estaremos obteniendo el conocimiento de tu venida, el conocimiento del séptimo sello abierto. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también,
y pronto todos seamos transformados y raptados. Estaré nuevamente con ustedes a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde nuevamente, para continuar viendo estos misterios del reino de los cielos y así obtener el conocimiento de estos misterios que están aquí en la Escritura prometidos para ser abiertos en el día postrero y obtener así la fe para ser transformados y raptados en este día postrero. Pues nadie podrá ser transformado y raptado a menos que no escuche la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, por medio de su enviado, por medio de su ungido en el día postrero. No hay otra forma para obtener nuestra transformación. Y no hay otra forma para escuchar la voz de Cristo en el día postrero, excepto a través de su enviado, de su ungido con su Espíritu Santo en el día postrero, porque ese es su enviado, el ungido de Dios para el día postrero. Hasta las 3 de la tarde, Dios mediante, en que estaremos reunidos para continuar viendo estos misterios correspondientes al día postrero y poder comprender lo sencillo que son todos estos misterios para la iglesia del Señor Jesucristo. Un misterio no es comprendido hasta no ser abierto. Y por más sencillo que sea un misterio, si no está abierto, no puede ser comprendido, por más que le busquemos la vuelta. Y por más sencillo que sea, no puede ser comprendido. Pero luego que es abierto, hasta los niños lo pueden entender. Así es que a las 3 de la tarde nos reuniremos de nuevo para glorificar a Dios, cantar a su nombre y escuchar su palabra. Oír su voz, su gran voz de trompeta en este día postrero. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y hasta las 3 de la tarde, Dios mediante. Ya podemos salir de la... El martes es 24, estamos a 24, ¿verdad? El martes es Nochebuena y también es la víspera de Navidad, pues Navidad es el 25, también es el día en que partió nuestro hermano Branham en el 1965, diciembre 24 de 1965, en la madrugada dejó de respirar y en la tarde ya los equipos de oxígeno que le habían colocado para obtener oxígeno, pues ya no respiraba él, por lo tanto le colocaron el equipo automático y se lo retiraron en la tarde, donde ya por completo dejó de funcionar su cuerpo y fue un día de fiesta gentil. Pero miren lo que ocurrió en esa fecha. Algo importante sucedió, pues fue la partida del precursor de la segunda venida de Cristo. En la tarde, si Dios nos da algo acerca de estas cosas que sucedieron allá, las tocaremos, veremos a ver, porque todas esas cosas son muy importantes, pues son cosas que
han sucedido entre los gentiles. Bueno, que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde, y hasta las 3 de la tarde, Dios mediante, en que estaremos reunidos para así continuar viendo lo que Dios tenga para nosotros. Hay un anuncio también el martes. Tendremos actividad aquí en la noche, como siempre, tempranito a las 7 de la noche más o menos. Vamos a decir de 7 a 8. Y luego estaremos reunidos donde nos reunimos para estar cenando y también teniendo cánticos. Sería una cena concierto con cánticos espirituales, y así estaremos en compañerismo todos en ese día martes 24 de este mes de diciembre, y estaremos dándole gracias a Dios por nuestro amado hermano Branham. Aquí estaremos dando gracias a Dios y allí también, y también le estaremos dando gracias a Dios por sus bendiciones que Él nos ha dado en este día postrero. Así es que, ya saben, el martes también nos reuniremos. Luego ya Miguel llegará por ahí el día jueves, y también la doctora Nelly Fuentes del Perú también llegará en ese mismo vuelo, pues se encuentran allá en Venezuela en el mismo vuelo, y Miguel ahí pues ella continúa el vuelo hacia acá con Miguel para estar con nosotros hasta el día 3 de enero, y ahí pues algunos tendrán la oportunidad de verla y platicar con ella conforme a como Erika les dijo que hicieran. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención, y que continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo en este día postrero. Dios les bendiga y les guarde a todos.